al encerado. Esa frase pronunciada al lado de tu nombre producía, y yo creo que todavía produce, cierto escalofrío en aquel que la escucha. Es ese momento en el colegio en el que te enfrentabas a la gloria o al infierno. Y de estos momentos y de otros muchos, tristes, alegres, jocosos, divertidos, esas travesuras que hacíamos cuando éramos niños, son el tema del libro de Ignacio Helguero, Al encerado, en el que recorre los años 60, 70 y 80 de las aulas de nuestro país. Varias generaciones se verán reflejadas en este retrato, en el que colaboran personas conocidas como María Dolores de Cospedal, Juan Luis Cano, Juan Echanove, Sole Jiménez, Mariló Montero, entre otros muchos que aportan ese granito de memoria para diseñar este cuadro de las aulas de nuestra niñez. Ignacio, bienvenido a Periodista Digital. Encantado, Miguel. Muchas gracias a ti. A ti siempre. Bueno, al encerado es esa frase que pueden pasar los años, pero que cuando la escuchamos seguida de nuestro nombre todavía nos genera cierto escalofrío, ¿no? Yo creo que sí, porque, mira, solo decírmelo ya me tiemblan, me sudan las manos, ¿no? Es verdad que yo creo que te producía una cierta inquietud. Además, muchas veces lo hacían por sorpresa. Decían, a ver, control, ¿no? A ver, miraba el profesor, los que no nos lo sabíamos la mayoría de las veces, mirando así para detrás del amigo grande, y los empollones, raca. Al profesor, a mí le faltaba levantar la mano. Eran los menos. Pero solo el hecho de salir te producía una cierta inquietud, porque era subir además lógicamente a la palestra, a la tarima. El podium o el cadalso. Exacto, que evidentemente. en el libro, ¿no? Tú salías allí, pumba, y decías, me lo sé, hoy no me va a pillar, hoy me lo sé. Y entonces quedabas como un héroe. Si era el empollón, siempre quedaba como empollón. Pero, joder, si no eras de los buenos y te lo sabías, es una maravilla. Pero la mayoría de las veces te ponías allí nervioso, empezabas a fallar, decías, al encerado, venga, a la pizarra, a escribir. Como yo en el caso de las matemáticas, nulo. Me ponía en una ecuación y ya estaba casi llorando. Bueno, pero este libro, a raíz de esta nota de Al encerado, bueno, recorre toda una serie de vivencias de los años 60, 70 y 80 en los colegios españoles, ¿no? Sí, lo que he tratado es de hacer, a través de 47 capítulos muy variados, un recorrido por todo lo que era la enseñanza de aquellos años. Sobre todo el desarrollo en los 70, que claro, tiene su apéndice en su antecedente en los años 60, y después el posterior coleo que llega a los 80, porque la ley de aquella que se aplica en el 70, la EGB, pues tiene ese recorrido desde ahí, ¿no? Y lo que hago es recorrer las aulas de aquellos años, en esa educación dividida entre chicas y chicos, la mayoría de los casos, y cómo nos afectaba ese día a día de una educación que lógicamente queda muy poco de aquello, prácticamente nada, y que le toca vivir a una generación muy especial, distinta, que es la generación del baby boom, ¿no? Sociológicamente nacidos a final del 50 y ya al comienzo de los años 70. Y, por ejemplo, cuenta anécdotas en el libro como aquella frase de mi hija o mi hijo no asistió a clase por causas ajenas a su voluntad, que era como la excusa recurrida de los falsificadores de justificantes, que era un submundo, ¿no? Un subgénero en el colegio. Yo le dedico un capítulo a lo que era la urbanidad, la disciplina, la asistencia a clases, la puntualidad, que eran incluso asignaturas. Urbanidad era una asignatura en los primeros cursos de la EGB y disciplina, ¿no? Y por supuesto, asistir a clase, que es hiperobligatorio, y aquel que fallaba, que faltaba, tenía que venir con el justificante de los padres. Claro. Entonces estaban las tarjetas famosas de visita y con el justificante bien claro. La mayoría de los casos te lo tenía que firmar el padre, porque la firma de la madre, como tantas cosas, era menor. No voy a decir que no valiera del todo, pero era menor, tenía menor importancia. Entonces, si tú llegas con justificante a la madre, ya se sabe que la madre era más benévola y la podías haber hasta dicho, es que me dolía la cabeza, es que tal. Pero claro, ahí los que empezaban, ya cuando uno empezaba a malearse, lo que hacía era falsificar la firma del padre. Primero tienes que robarle a tus padres las tarjetas. Que eso era ya una aventura. Que eso era una aventura, ir al secretero donde lo estuvieran. Yo lo hice más de una vez. Yo falsificaba la firma de mi padre maravillosamente. Entonces ¿qué ponías? Mi hijo no asistió ayer a clase por causas ajenas a su voluntad. Zaca, ya está. ¿Cómo te iba a preguntar el cura o la monja cuáles son esas causas? Oiga, ajenas a mi voluntad. Y bueno, y hablando de estas trastadas también, con las trastadas que uno hace en el colegio se podría hacer casi un libro aparte. Sí. Hay una que cuenta que es un chaval que entra en la sacristía y no se le ocurre otra cosa que robar las hostias, sin consagrar en este caso. Sí. Exacto, evidentemente.
porque en una de las anécdotas Javier Sierra cuenta que a ellos, que fue monaguillo, le daban los recortes, ¿no? Pero a pesar de esa disciplina que teníamos, los chavales, lógicamente, era la inquietud de los chavales. En todas las clases había un grupo de chavales más revoltosos, incluso malos, y eran por lo que andaban todo el día expulsados del colegio, expulsados de clase, tal. Y en concreto ese es un caso, además, real, que la aventura que teníamos muchos chavales era colarnos en las dependencias que no podíamos entrar. Siempre. Siempre. Por ejemplo, subir al curso de los mayores, que solía estar en el piso arriba, que te veía por ahí el hermano o la hermana y ¡pumba! El profesor para abajo. Y era entrar en los sitios prohibidos. Claro, el sitio prohibido era entrar en donde el cuarto que utilizaba los curas en este caso del colegio, pues para cambiarse, donde tenían guardadas en aquellos armarios pues las hostias sin consagrar. Entonces, claro, lógicamente, ¿no? Y entonces este chaval, vamos a no se te ocurra, ¿cómo se te va a ocurrir? El aventurero se metió allí, las cogió, las robó, le pillaron, le cayó una y expulsado del colegio. Expulsado del colegio una semana. Claro. Bueno, que te expulsaban del colegio una semana, que entonces, claro, quedabas marcado, por un lado un poco como héroe de cara a los alumnos, pero de cara, pero de cara en a tus casa, padres... Pero cuando llegabas a casa y decías, papá, me han expulsado, que no vuelvo al colegio una semana... Bueno, que llamara el director del colegio a tu casa, prepárate. Pero, ¿y usted recuerda alguna de esas trastadas que hubiera protagonizado que con los años piensa... ¿En qué estaría pensando qué malo fui? Más que malo fui, ¿en qué estaría pensando yo hacer aquello? Yo hice una, no lo cuento ahí en el libro, cuento otras muchas parecidas, ¿no? Muchas anécdotas que se daban entonces. Y era la que más hice así fue, una que sí cuento en el libro, voy a contarla, era el domu. Yo fui muy bueno con el domu, ganaba mucho dinero. Pero, ganaba mucho dinero para el colegio. Explíquese, porque... para las misiones, porque era muy bueno. Yo asaltaba enseguida, subía a mi casa, mis padres y todo el piso para arriba, ¿no? Y una vez me echaron un billete de 100 pesetas, bien dobladito, de esos con la cara de falla, marrones, maravilloso, y yo intenté por todos los medios sacarle con una tijera. Daba la vuelta a la hucha amarilla, aquella, el domo, raca, venga a tirar, venga a ver si lo cogía, y yo no sé si que me dio pena, que si vi, pero ¿cómo haces esto? Y al final lo dejé. Lo dejé, pero en el libro, como cuento, anécdotas de gente abriendo la hucha o que te la robaran, que eso también eso era peliagudo, ¿no? Sí, era muy peligroso que te robaran la hucha. O un niño por las calles de Madrid cuenta. Yo recuerdo casos, en efecto, una niña que la robaron la hucha, llorando como loca, allí la chica, otros chicos. Era en aquellos finales de los años 70 que la delincuencia juvenil, la delincuencia callejera estaba muy a la orden del día también, y una hucha llena de dinero pues era muy golosa, ¿no? Pero recuerdo una anécdota que fue... hice el examen, me salió mal, yo me jugaba mucho en ese examen y no lo entregué. De entregar el examen y no lo entregué. O llegué una hoja en blanco, lo que fuera, porque te levantabas, lo ponías encima de la mesa y salías, ¿no? A lo mejor puse una hoja en blanco y me fui. Pero me llevé el examen. Lo hice el examen, no poniéndome un 10, poniendo un 6, y fíjate lo que se me ocurrió, irme por la medianoche a la zona prohibida, que era donde los curas, claro, la puerta de los curas, porque los curas dormían en el colegio, las monjas, ¿no? Lógicamente. Y pasarlo, abrir una puerta, ver la siguiente, que sería clave, y lanzarlo por debajo de la puerta. El examen, como diciendo, que se le haya caído al profesor, que pase por aquí alguien, oye, un examen. Dirían, qué raro, pero no se puede imaginar que un alumno ha sido tan intrépido de internarse, porque eso era motivo de expulsión, doble, por estar trampeando con el examen y colarte en las dependencias. Claro. De los curas. Bueno, pero ¿le salió bien? Me salió bien, me pusieron un 6. Lo que usted ya ha puesto, ¿no? Hermanos Menesiano, lo confieso, lo hice. Bueno, a esta altura yo creo que es... Ya me perdonan. Anda, que si ahora me anulan la carrera, el BUP... Bueno, vamos a correr un tupido velo. Sí. Pero en eso de la culpa, dedica un capítulo que cae muy importante a las primeras comuniones. Sí. Que dice que es el primer momento en el que al niño... le generan el sentimiento de culpa. Sí. Y no sé si claro, es una forma de acabar con esa supuesta inocencia que tiene la niñez. La primera comunión acababa con esa supuesta inocencia. Sí. Había la educación religiosa tenía su peso, está clarísimo, sobre todo en los colegios de curas y de monjas, ¿no? En las congregaciones religiosas tenía su peso, lógicamente. Pero es verdad que después del Concilio Vaticano II desaparece el famoso catecismo donde todo era miedo, donde
todo iba dirigido a aquellos, que es la educación que le toca a la generación anterior a la nuestra, ya de nuestros padres, del sentimiento de culpa y de miedo y de pecado, etcétera. Eso acaba con lo que es el Concilio Vaticano II y los catecismos ya son otro tipo de catecismos, ¿no? Ya no son los catecismos con el niño, esos dibujitos del ángel, el demonio, ya cambia, son fotografías de niños en la sociedad, etcétera, una sociedad distinta, de familia, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que ese sentimiento de culpa se fue perdiendo, ¿no?, en la educación religiosa. Pero, por ejemplo, cuento una anécdota Sole de cómo a ella pues le tocó a lo mejor un colegio de monjas, una congregación, que eso también iba un poco por congregaciones, más dura, y es verdad que cuenta cómo le metieron ese sentido del miedo, del pecado, que a nosotros es verdad que de niños nos caía, ¿no? La educación esa de si cometes pecado mortal, mueres en pecado mortal, te vas al infierno. Claro, eso en el crío creaba una angustia tremenda. Cada vez que pensabas que habías cometido un pecado mortal, por ejemplo, escaquearte un domingo y no ir a misa, al día siguiente o te confesabas corriendo con el padre Barnatán o el padre lo que fuera, porque si no caías al infierno, ¿no? Caías al infierno. La comunión obligatoria es una generación de comunión obligatoria y misa, en algunos colegios obligatoria, en otros no, pero sí había ciertas misas a lo largo del año que eran obligatorias. El miércoles de ceniza, por ejemplo, pasábamos todos los alumnos, decían la cruz con la ceniza y tal. Es verdad que había una serie de misas y que la fuerza, el peso de la educación religiosa fue perdiéndose poco a poco, paulatinamente, con los años, ¿no? De hecho, en el libro habla de un cambio de era en estas 3 décadas, que es el final de la misa obligatoria y el final de la misa obligatoria, de la obligatoriedad en lo religioso y la entrada de las chicas en los colegios de chicos y viceversa. Exacto, ¿no? Y también de lo que fue los curas progres, digamos, y las monjas también progres, que de repente dejaban el hábito y venían en vaqueros. Yo me acuerdo que el día que nos llegó un cura con barba y vaqueros, dijimos, ¿pero esto qué es? Contrastaba con el pobre hermano Evaristo, que iba todavía con la sotana clásica, y en esos finales 70 se crea un encuentro de allí de los más conservadores, aferrados todavía, digamos, casi preconciliares, y sin casi, a los curas y monjas más modernos. Yo recuerdo una monja también en el colegio de mi hermana tomándose un whisky y tal, fumando, eso era. Y lo que decías del que me he ido de lo de las chicas, chicos, aquello fue también lo mismo, ¿no? Fue una revolución. ¿Usted estaba en el colegio cuando entraron? Sí, en COU. Llegaron en COU. Sí, llegaron en COU. Fue casi suspendo, te lo he de decir. Me acuerdo el nombre de la chica, que la mujer. Ahora, yo entonces creí que era un dramón tremendo, ¿no? Fue mi gran decepción. Luego se me han dado bien, pero entonces fue terrible. La primera gran decepción, semiadolescente, porque tienes 17 años, claro. Fue una chica que no me hizo caso en COU y lo pasé fatal, pero de repente llegaban las chicas a clase, aquello era, pero bueno, ¿qué es esto, no? Todo, claro, de párvulos a COU solo chicos. Acostumbrado todo el colegio. Todo. Y el último año ahí las chicas, ¿no? Exacto, y a ellas, imagínate, normalmente las chicas iban a colegios de chicos, porque no hacían el COU, su colegio, sino que lo que hicieron al ampliar plazas fue a que acababa en el colegio de monjas, normalmente acababa en tercero, y se iban a hacer COU al colegio de chicos. Claro. Se crearon esas clases mixtas en los colegios de chicos. Y para ellas era, Dios mío, ¿dónde voy? Porque, claro, no solo había chicos en COU, en tercero de BUP, en segundo de BUP, que había un año de diferencia. Sí, es verdad. Y claro, todos los chavales no creas que los de COU estábamos alterados, los de tercero, los de segundo, los de primero. Pues a mí hay una de segundo C, de COU C, que es tremenda. Pues a mí me gusta. Estaban ustedes se revolucionó, ¿no? Porque revolucionó. Ya en los 80, cuando ya los niños comparten clase con las niñas desde preescolar, bueno, pues... No, pues ya fue claro, que ya se tranquilizarían las hormonas, sí, ¿no? Totalmente. Eso ya lo lógico que es la convivencia desde párvulos, ¿no? Desde el principio ya te acostumbras a esa convivencia lógica, que la tienes luego en los juegos. Pero claro, nosotros es que no solo nos manteníamos en los primeros años escolares separados por aulas, los que no estaban separados, o sea, por colegios, algunos estaban en el mismo colegio pero en distintas partes del colegio. Claro. Y a lo mejor se veían en el patio, nosotros no. Entonces, claro, cuando salías con tus amigos, te ibas con tus amigos, no tampoco te juntabas con las chicas. Te juntabas con las chicas o ibas con los chicos ya en los años del coqueteo, que nuestra generación fue tardía también en eso, donde te ibas los chicos al colegio de enfrente, que si el Mater, que si las Mercedarias, que si las Dominicas, que si lo que fuera, las Teresianas, y ellas lo mismo, que si al colegio de enfrente, los Salesianos, los Menesianos, el Calasancio, el Caldeiro, los Jesuitas, el Pilar. Era una serie de nombres que, bueno, sí, usted lo dice de carrerilla, pero...
caray, era un... Les he puesto todos los que había, los he puesto ahí en 2 hojas, ¿no? Pero era un universo de planetas, ¿no? Y de constelaciones, casi. Sí, tú ten en cuenta que entonces la educación religiosa, la educación estaba casi en manos de las órdenes religiosas, ¿no? Claro. Entonces eran colegios de curas y de monjas. Luego había los colegios nacionales, en los primeros años 70, que eran los que dependían, digamos, de la educación de Falange, y luego el instituto. Pero institutos había pocos. Yo también trato, lógicamente, porque yo no es que trate la vida en el colegio o en el instituto. La vida en un centro escolar era prácticamente la misma en aquellos años. Era la misma educación la que teníamos, ¿no? Nos pasaba lo mismo. Pero bien es cierto que en el instituto siempre fue más relajado en algunas cosas, ¿no? Y en los últimos años sí se podían juntar chicos y chicas, ¿no? Pero la segregación por sexos era por ley. Se impuso por ley, no es que la aplicaran los centros. Sí, era por ley. ¿Hasta la ley del 70 o...? No, la ley del 70... La mantenía. Sí, la ley del 70 la mantenía ya con la llegada de la democracia. No recuerdo exactamente el momento en el que si salió una ley que revocara aquella o directamente simplemente se fueron integrando chicos y chicas en las clases. Pero la segregación de la educación por sexos era por ley. Sí. Y otra cosa, bueno, ya la siguiente década, en la década de los 90, que ya se cambia, o incluso el plan de estudios, pero sucede una cosa que le queremos preguntar si ha llegado a alguna conclusión de por qué durante los 90 y años posteriores se va perdiendo el respeto al colegio y el respeto a los profesores que teníamos, ¿no? Porque parece que es algo plausible esa pérdida de respeto. Sí, y fue muy pendular, porque mira, yo cuento una anécdota en el libro que es real, que es como nosotros, el problema es que nosotros teníamos un concepto de autoridad bueno, teníamos respeto al profesor y teníamos respeto a la figura del director. Pero el problema era que nos venía impuesta por el miedo. Y cuando el respeto viene por el miedo, malo. La disciplina por el miedo. Lo primero, desde párvulos, toda la EGB, todo el mundo lo recordaba, como te ponían en fila para formar. Entrabas en el colegio formando. A formar filas, todos. Te tirabas así con el de adelante, clic, clic, clic. Venga, primero A, segundo C, todos, pum, pum, en orden, subías. Y la salida de clase era exactamente igual. Y la salida de clase al recreo. Entonces, había una disciplina, me acuerdo que te miraban las uñas, te miraban a ver cómo llevaban los zapatos, perfectamente, ¿no? Pero toda esa disciplina, de no hablar en clase, etcétera, la mantenían porque si te pasabas de la raya te daban un capón, te daban un tortazo o te tiraban un borrador, ¿no? Y claro, mantener la disciplina por ese lado, pues estábamos acostumbrados a que te soltaran una, ¿no? Pero esa no es tampoco era el camino, evidentemente, ¿no? Pero lo que pasa es que pasamos de eso al lado completamente opuesto. ¿Por qué se produce? Porque se producen cambios sociales en general. Yo te contaba la anécdota porque yo ya cuando dejo el colegio recordaré siempre un alumno que tira un papel al suelo. Antes tirabas un papel al suelo, recoge eso, corriendo lo recogías, sin aguantazo, ¿no? Pero recoge eso y dijo, no. Dijo el chaval, no lo pienso recoger. Le dijo a un profesor en el mismo colegio, del que te hablo de esa disciplina anterior. Estaba hablando ya del año 82, 83, 81... que recojas eso del suelo. Y dijo, no lo voy a coger. Se puso gallito y dijo, ¿qué va a hacer usted? Pegarme, que si era más alto que el profesor. Eso yo lo viví ya en la misma etapa escolar. Ese niño que hace años atrás jamás se hubiera atrevido a decirle eso al profesor, hasta el mismo profesor, porque eran los mismos profesores todos los años. Claro, variaban según las asignaturas, pero les conocías a todos, ¿no? Ese mismo alumno ya había perdido el respeto al profesor. Y luego pasamos al lado opuesto, ¿no? La pérdida, la figura de la autoridad y la pérdida del respeto al profesor es real, ¿no? Yo tengo 2 hermanos profesores y es así, ¿no? En el instituto y es así. ¿Por qué? Porque todo evoluciona. El problema es muy complejo. Yo creo que hay que imponer la figura del respeto al profesor, la autoridad del profesor, pero desde el concepto del diálogo y de hacer entender al niño desde pequeño que el profesor está ahí y tiene autoridad. Igual que tiene autoridad, igual que la sociedad otorga autoridad a tantas personas. Pero eso parte de la casa, parte de la familia. Claro, el problema, ¿no? es que es social. El problema es social. Se pierde desde la familia. Se ha perdido en la educación. En efecto, en la educación en casa. El problema está en que tú ahora, no te voy a decir que pegues a un niño, evidentemente, eso lógicamente era un error de la educación. Pero tú reprendes simplemente a un niño, le puedes llamar la atención y lo primero que te vas a encontrar es a los propios padres, que son los que dicen, fíjate, nosotros antes, en cambio, la educación, son los primeros que van a ir al profesor a quejarse. Oiga, que le ha levantado la voz a mi niño. ¿Cómo le ha puesto usted un 4 a mi niño? Si mi niño es buenísimo, si mi niño... Son los propios padres los que, en un concepto también mal entendido de que la autoridad, evidentemente, son solo ellos y nada más que ellos son los únicos que pueden reprimir al niño, decirle al niño tal, cual, tal, pues ahí hemos llegado. Que luego el niño acaba también perdiendo el respeto al propio padre, ¿no? Claro.
Entonces es muy complejo, hay que partir de la educación de cero y hacer ver que la autoridad, el profesor tiene autoridad, pero se la tiene que dar la sociedad. Y hoy por hoy no lo tiene. Claro. Y una última cosa respecto a este momento actual, ¿no? Venimos de esas décadas de una educación que usted describe perfectamente en Al Encerado, pero ahora con los planes educativos también hay mucha polémica porque parece que se han convertido en programas electorales o armas políticas, ¿no? Antes que educativas. Claro, el tema de la educación siempre, vamos a ver, es complejo llevar a cabo un pacto por la educación, porque implica muchas cosas. Y más, claro, en la España de las autonomías que vivimos, poder hacer un pacto común de la educación. A mí me da pena que no se haya podido llegar ahora a un pacto, pero, claro, evidentemente es una cuestión política muy compleja y antes o después se tendrá que abordar y se tendrá que llegar, por el bien de todos, a un acuerdo, evidentemente. ¿Cree que su generación salía mejor preparada del colegio de la que salen ahora las generaciones? Es que sería difícil compararlo. Es decir, ahora salen muy bien preparados para otras cosas. Nosotros salíamos preparados para la vida que nos tocaba vivir en su momento, ¿no? Se hizo en nuestra educación mucho hincapié en el tema de las humanidades. Yo siempre creo que un gran error fue que desapareciera el latín de la enseñanza. Se hacía mucho hincapié en dos conceptos, todos los recordarán: las matemáticas, que fue mi cruz, pero sí, y la de muchos, y el latín, que fue de otros. Pero evidentemente, por ejemplo, todo el tema de la ortografía, del lenguaje, de la lectura. El tema humanidades se profundizó mucho en el tema de las humanidades, en una serie de concepto también de cómo dar la materia, ya menos quitando los primeros años, que si era una educación muy memorística, luego aquello fue cambiando, entraron las fichas, en fin, entraron otra serie de conceptos que voy describiendo. ¿Cómo salen ahora preparados? Hombre, lo que nos dicen los informes es que no muy bien, evidentemente, si nos comparamos con el resto de Europa, pero también el concepto de educación, en el sentido de que salen preparados, en ese sentido de que se les prepara para la vida que les ha tocado vivir, también la parte más tecnológica, etcétera. Pero si nos comparamos con Europa, pues evidentemente no salen bien preparados. Hay que poner ahí un poco de acento, ¿no? Claro, hay que llegar a un nuevo pacto y hay que ver entre todos y sentarse a ver qué se puede hacer, evidentemente, para que eso no sea así. Yo lo que he visto es un cierto, también por lo que me cuentan amigos y mis propios hermanos, en los jóvenes actuales, yo creo que el concepto, el movimiento, o sea, la crisis actual les va a hacer despertar y les va a ver que la cosa no era tan fácil. Pero hay una generación que ha sido educada en una época de bienestar que yo creo que está mal acostumbrada. Y por otro lado, lo que yo llamé en un artículo hace años la bisbalización de la juventud, que fue cuando salió aquel concurso de Operación Triunfo, que todo era muy fácil, todo se podía construir muy fácil, muy rápido, aquellos programas de lanzar enseguida a la gente a la fama, el hágaselo usted mismo, ¿no? Oiga, que esto es fácil, en 3 meses creamos un artista o en 3 meses usted es famoso, ¿no? Y el concepto del esfuerzo hace años que se había perdido y hay que volver a recuperar también el esfuerzo, el concepto del esfuerzo. Y dice que se tienen que dar cuenta de que no es tan fácil, ¿no? De que las cosas no son tan fáciles. Se están ya dando cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en las calles de algunas ciudades de España, con muchos jóvenes que están en plazas manifestándose con ese apelativo de indignados, ¿cree que se están dando, se puede empezar es un despertar, a abrir ese camino que usted apunta? Todo lo que sea establecer vías de diálogo nuevas, a mí me parece bien. Es decir, que ellos abren una vía de diálogo. Bueno, pues los partidos mayoritarios tendrán que acercarse a escuchar, yo creo que lo harán, a ver qué es lo que quieren, qué parte de la sociedad quiere hacer otras cosas. Y bueno, pues hay de todas las edades, pero es cierto que una cierta juventud pues está reivindicando que se les escuche de otra forma. Y los partidos, yo creo que serán inteligentes y les escucharán. Pues a ver, iremos viéndolo. Oye, pues de este libro de Al Encerado, la verdad que, bueno, que son esas cosas que uno cree que ha olvidado, sí, ¿no? Pero leyéndolo empieza a recordar, a recordar y no para, ¿no? Y no para. Yo creo que lo que está gustando del libro a los lectores es que de repente ven reflejada su vida, claro, en el libro capítulo a capítulo, ¿no? En el tema que trates. Me da igual que hablemos de lo que fue, antes hablamos del Domum, las canciones de misa, que pasemos por el hablar del delegado de la clase,
el despacho del director, los mediopensionistas la pirita y la calcopirita, nuestra caja de minerales, o la terrible para algunos tabla periódica. La tabla periódica, la tabla periódica. Pues esa sí que nos la hacían aprender de memoria. Sí, 47 capítulos en los que están todas estas cosas. Exacto. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias.